Taron montones de ropa, cajas esparcidas, alimentos sin abrir, frascos de medicamentos y ropa de cama que cubrían los pisos. Algunas habitaciones parecían prácticamente intactas durante meses, mientras que otras mostraban signos de abandono y desorden. Las imágenes de las cámaras corporales publicadas por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe captaron a los agentes, caminando con cuidado, entre camas de perro, libros, basura y escombros por toda la casa. Las condiciones sanitarias de la propiedad eran alarmantes. En un baño se habían dejado heces y orina sin limpiar en el inodoro durante días. En un dormitorio había una almohada manchada de sangre, mientras que otras áreas de la casa estaban llenas de comida a medio comer, camas de perro y alimentos caducados que se habían dejado pudrir. El exterior de la propiedad también presentaba problemas. Los especialistas en control de animales observaron que algunas zonas del complejo se habían convertido en un foco de reproducción de roedores. Se encontraron roedores muertos y nidos en las dependencias anexas. Las autoridades aclararon que la vivienda principal no estaba completamente infestada de plagas, pero las condiciones ponían de manifiesto un grave riesgo para la salud de la pareja. Betsy Arakawa, de 64 años, fue la primera en enfermar. Su muerte se atribuyó al síndrome pulmonar por Haemophilus influenzae, SPH, una enfermedad rara pero mortal transmitida por roedores. Las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia del virus. Antes de su fallecimiento, Arakawa se había puesto en contacto con su médico para informarle sobre la salud de su esposo, ya que Hackman se sentía indispuesto. También había buscado en Internet bombonas de oxígeno, probablemente sospechando una simple afección respiratoria. Estas acciones sugieren que intentó controlar la situación discretamente antes de que la enfermedad se volviera fatal. Gene Hackman, de 95 años, padecía Alzheimer avanzado. Es probable que esta condición le impidiera percatarse de la muerte de su esposa. Las observaciones de las autoridades sugieren que Hackman pudo haber continuado con su rutina diaria, comiendo, sentándose cerca de ella o moviéndose por la casa sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Hackman falleció posteriormente a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, siendo la enfermedad de Alzheimer un factor contribuyente significativo. Una autopsia completa y una tomografía computarizada post-mortem no revelaron evidencia de traumatismo, interno o externo, ni ninguna otra enfermedad natural importante. Las pruebas para virus comunes como la COVID-19 y la gripe, así como para el monóxido de carbono, resultaron negativas. Los investigadores estimaron que la pareja llevaba aproximadamente 9 días fallecida antes de ser descubierta. La desorientación de Hackman, debido al Alzheimer, probablemente agravó los efectos del aislamiento y contribuyó a la trágica secuencia de los hechos. La escena dentro de la casa pintaba un panorama desolador de 2 ancianos viviendo en un aislamiento casi total, sin ayuda ni supervisión externa. Su aislamiento, combinado con la enfermedad y la negligencia, contribuyó directamente a las circunstancias que llevaron a sus muertes. Los miembros de la familia, incluidas las hijas de Hackman, Elizabeth y Lizzie, proporcionaron un contexto importante. Confirmaron que Hackman y Arakawa eran extremadamente reservados y se habían negado a permitir la entrada a su casa a nadie, ni siquiera al personal de limpieza. Las hijas no habían visto a la pareja en más de 1 año y medio, lo que evidenciaba el grado de aislamiento en el que habían vivido. Este prolongado aislamiento retrasó el descubrimiento de las muertes y contribuyó al deterioro de la propiedad. La reacción del público ante el hallazgo fue de conmoción y tristeza. Los fans y los medios de comunicación intentaron conciliar la imponente imagen pública de Hackman con el hombre frágil y aislado hallado en la casa. El contraste era abismal. Un actor que alguna vez fue vibrante, conocido por su fuerza y dominio en pantalla, se había reducido en la vida privada a la vulnerabilidad, la confusión y la soledad.
En conclusión, las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa ilustran los riesgos asociados con el aislamiento prolongado, la enfermedad y la edad avanzada, las condiciones de la finca, la cronología de la enfermedad y la muerte, y los hallazgos médicos apuntan a causas naturales. Sin embargo, la historia sigue siendo trágica, lo que subraya las consecuencias del aislamiento, incluso para personas adineradas e influyentes. Tras el descubrimiento de las trágicas muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa y la revelación del impactante estado de su hogar, ¿qué nos dicen las condiciones de la finca y la reacción del público sobre sus últimos años y el legado que dejaron? Profundicemos. Condiciones de la finca, reacción del público y legado. La finca de Gene Hackman y Betsy Arakawa en Santa Fe reflejaba años de aislamiento y abandono cuando llegaron las autoridades. La casa, que antes había sido una propiedad lujosa y cuidadosamente mantenida, se había vuelto desordenada e insalubre. Los agentes observaron comida caducada, objetos personales esparcidos, ropa de cama para perros y desorden general en toda la casa. Las habitaciones, que antes estaban impecables, se llenaron de basura y escombros, lo que evidenciaba el deterioro de la vida cotidiana tras un aislamiento prolongado. Las autoridades recogieron cuidadosamente las pertenencias personales, los medicamentos recetados y los documentos. Todos los objetos fueron documentados y embolsados para su posterior investigación. A pesar de las condiciones deplorables, las autoridades confirmaron que las muertes se debieron a causas naturales. El fallecimiento de Betts se debió al síndrome pulmonar por virus del cazador, contraído por excrementos de roedores, mientras que el de Hackman fue consecuencia de una enfermedad cardiovascular con Alzheimer como factor contribuyente. Si bien las condiciones de la propiedad eran inquietantes, no sugerían un acto criminal. Las pruebas confirmaron la ausencia de sustancias nocivas como el monóxido de carbono, y no se encontraron signos de traumatismo durante las autopsias. Los familiares ofrecieron información sobre el comportamiento y el estilo de vida de la pareja. Hackman y Arakawa habían optado por vivir recluidos, evitando el contacto con el mundo exterior. Rechazaron la ayuda del personal de limpieza y de otras personas, lo que contribuyó a las condiciones inseguras e insalubres que, en última instancia, afectaron su salud. La familia no había visitado ni se había comunicado regularmente con la pareja durante más de 18 meses antes de descubrir sus muertes. Esta extrema privacidad, si bien reflejaba los deseos personales de la pareja, impidió una intervención oportuna durante su enfermedad. La reacción pública fue una mezcla de dolor e incredulidad. Los fans y los medios de comunicación tuvieron dificultades para conciliar la imagen de Hackman en pantalla, un hombre conocido por su disciplina, fuerza y autoridad, con la realidad de sus últimos días. La mansión, otrora reflejo de orden y riqueza, se había convertido en un símbolo de vulnerabilidad, enfermedad y aislamiento. Las fotografías difundidas por las autoridades mostraban habitaciones desordenadas, alimentos caducados y otros signos de abandono prolongado, lo que revelaba el contraste entre la imagen pública de Hackman y sus circunstancias privadas. Hackman y Arakawa fueron enterrados en Santa Fe el 15 de abril de 2025. El funeral fue privado y solo asistieron los 3 hijos de Hackman, Christopher, Leslie y Elizabeth. Tras sus fallecimientos, la herencia se convirtió en objeto de debate legal y financiero. Según algunos informes, el testamento de Hackman no se había actualizado desde 2005, lo que generó dudas sobre la distribución de su fortuna, estimada en $80 millones. Los representantes legales y los familiares se enfrentaron al reto de interpretar un testamento que ya no reflejaba las intenciones actuales. Las muertes de Hackman y Arakawa ponen de manifiesto los peligros del aislamiento prolongado, especialmente para las personas mayores con problemas de salud preexistentes. Si bien se respetó su privacidad y su deseo de mantenerse alejados de la vida pública, esta decisión tuvo consecuencias imprevistas
que, en última instancia, contribuyeron a sus fallecimientos. Los exámenes médicos confirmaron causas naturales, pero las condiciones dentro de la vivienda ilustran los riesgos asociados con el aislamiento extremo. En retrospectiva, la historia de Gene Hackman y Betsy Arakawa sirve como advertencia. El actor, otrora una figura imponente en Hollywood, pasó sus últimos años en soledad, alejado de los sistemas de apoyo que podrían haber evitado un desenlace tan trágico. Sus muertes revelan la vulnerabilidad de quienes priorizan la privacidad sobre el contacto con el mundo exterior. Más allá de la tragedia personal, el patrimonio y su estado ilustran cómo ni la riqueza ni la fama pueden proteger contra las consecuencias naturales del aislamiento y la enfermedad. Este caso también demuestra la importancia de la supervisión familiar y comunitaria para las personas mayores que viven solas o recluidas. Si bien la vida de Hackman se caracterizó por la independencia y la privacidad, finalmente careció del apoyo necesario para mantener su seguridad y salud en la vejez. Los investigadores y las autoridades confirmaron los hechos del caso, pero la historia humana detrás de él sigue siendo una de soledad, abandono y tragedia silenciosa, recordando al público que incluso aquellos que parecen fuertes y tener el control pueden ser vulnerables en la vida privada. Si bien las impactantes circunstancias que rodearon la muerte de Gene Hackman plantearon preguntas de misterio y peligro, no se puede olvidar la vida que lo llevó hasta aquí. ¿Qué experiencias, decisiones y talentos moldearon al hombre detrás de la leyenda? Echemos un vistazo más de cerca. La vida, carrera y legado de Gene Hackman. Gene Hackman, nacido en 1930 en el condado de San Bernardino, California, fue uno de los actores más respetados y versátiles de Hollywood. Comenzó su carrera en el escenario en el Pasadena Playhouse en California durante la década de 1950. Al principio, interpretó pequeños papeles en obras de teatro, pero trabajó duro y perfeccionó su oficio. Del teatro pasó a la televisión y luego al cine. Con el tiempo, se forjó una reputación como un actor talentoso capaz de interpretar una gran variedad de personajes. Hackman alcanzó gran popularidad tras su actuación en la película de 1967, Bonnie y Clyde. Este papel le valió su primera nominación al Oscar. A lo largo de su carrera, Hackman fue nominado a 5 premios Oscar, de los cuales ganó 2. En 1972, ganó el Oscar al mejor actor por su papel en The French Connection. Posteriormente, en 1992, ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su papel en Unforgiven. Hackman era conocido por su versatilidad, interpretando personajes tan diversos. Encarnó al villano Lex Luthor en la saga de Superman, a un entrenador de baloncesto en Hoosiers, Presidents, Military Leaders y a un capitán de submarino en Crimson Tide. También demostró talento para la comedia, como se pudo apreciar en Birdcage y Royal Tenenbaums. Hackman se retiró de la actuación en 2004. Para entonces, había participado en 79 películas a lo largo de 5 décadas. Su dilatada trayectoria demostró tanto su talento como su dedicación. Hackman también tenía intereses más allá de la actuación. Le gustaba escribir y publicó varias novelas. Algunos de estos libros se inspiraron en sus aficiones, como el buceo y las carreras de coches. Hackman compitió en carreras de coches en Long Beach y Daytona, demostrando su amor por la velocidad y la aventura. También era un buceador entusiasta, lo que influyó en su primera novela. La vida personal de Hackman estuvo marcada tanto por desafíos como por logros. Durante la Gran Depresión, su padre abandonó a la familia cuando Hackman tenía solo 13 años. A pesar de este difícil comienzo, demostró determinación. Con tan solo 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en la infantería de marina. Tras su baja del ejército, utilizó la ley de reajuste de militares, J.I. Bill, para estudiar periodismo y producción televisiva. Hackman se casó 2 veces y tuvo 3 hijos.
Sus experiencias personales, incluyendo sus dificultades iniciales y su servicio militar, lo moldearon y a menudo influyeron en los personajes que interpretó en la pantalla. A lo largo de su carrera, Hackman fue muy respetado por sus colegas. Muchos admiraban su dedicación y la autenticidad que aportaba a cada papel. Clint Eastwood comentó que Hackman nunca dio una nota falsa, sin importar cuán pequeño fuera el papel o cuán grande fuera la película. El New York Times lo llamó el hombre común por excelencia de Hollywood, una descripción que reflejaba su capacidad para interpretar de manera convincente a personas comunes, héroes, villanos y personajes complejos por igual. El trabajo de Hackman atrajo a muchas generaciones de espectadores. La gente descubrió sus películas en diferentes momentos y continuó apreciándolas mucho después de su estreno. Por ejemplo, las audiencias más jóvenes que veían Los Reemplazadores o películas más antiguas como ¿Quién es el tuyo?, aún podían apreciar su talento. Los fans suelen recordar momentos clave de su carrera, como cuando Lex Luthor se quita la peluca en Superman, dando vida al personaje del cómic, o su breve aparición en El joven Frankenstein, donde interpretó a un hombre ciego con una barba tupida. Incluso en apariciones breves, Hackman logró dejar una huella imborrable gracias a su talento y atención al detalle. Además de la actuación, Hackman tenía otros talentos e intereses. Era conocido por asumir papeles complejos y desafiantes, eligiendo a menudo personajes con personalidades difíciles o conflictivas. Disfrutaba superándose a sí mismo y explorando nuevos tipos de personajes. Hackman también encontró maneras de expresarse fuera de la actuación. Escribir novelas le brindó otra forma de expresión creativa, mientras que las carreras de autos y el buceo le permitieron vivir aventuras en la vida real. En resumen, Gene Hackman tuvo una larga, exitosa y variada carrera en el cine, la televisión y el teatro. Ganó premios tanto por sus papeles protagónicos como secundarios e interpretó una amplia gama de personajes. Su dedicación, versatilidad y autenticidad le granjearon el respeto de sus colegas, la crítica y el público por igual. Más allá de la actuación, exploró la escritura, las carreras y el buceo, demostrando una pasión por la vida y la creatividad. El trabajo de Hackman continúa influyendo en actores y cineastas, y sus películas siguen siendo una parte importante de la historia de Hollywood, incluso después de su retiro. Su legado como actor talentoso, confiable y versátil permanece firmemente establecido. ¿Qué opinas del legado de Gene Hackman? Comparte tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la increíble vida, la legendaria carrera y el legado perdurable de Gene Hackman. Si este análisis en profundidad te ha permitido apreciar aún más al hombre detrás de la pantalla, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Haz clic en el siguiente video para descubrir más historias. Te veo.